En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.go.mx. Tancha de tuanda shingu. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Sean bienvenidos todos ustedes a la apertura del coloquio Los Derechos Lingüísticos en la Administración Pública, en el que durante 4 sesiones las personas servidoras públicas que ahora nos acompañan y que nos acompañarán en 3 sesiones más, presentarán buenas prácticas de las instituciones donde laboran en relación con la atención a la población indígena, acorde con su lengua y su cultura. Tradicionalmente, la historia de la humanidad ha sido contada a partir de los grandes hechos o acontecimientos encabezados por célebres personajes de la vida pública, y se nos ha enseñado a registrar en nuestra memoria que el desarrollo de los pueblos se ha logrado gracias a las hazañas de estas notables figuras. Algunos estamos convencidos de que la vida humana requiere de otro tipo de discursos para narrar cómo ha sido, cómo es y cómo puede ser la vida colectiva y en relación con la diversidad etnolingüística y biosociocultural del planeta. Por ejemplo, y solo a manera de ejemplo, a partir de 2 paradigmas opuestos a la tradición historiográfica clásica, la historia la hacemos los colectivos vitales y materiales entre quienes nos encontramos los seres humanos. La historia se configura también a partir de microhistorias de personas en relación con otras y contextos particulares. Es en este último paradigma en el que nos estamos basando para construir este coloquio y para abrir la reflexión junto con las compañeras que nos acompañan sobre las buenas prácticas como un reflejo de estas microhistorias de las personas servidoras públicas convencidas de su compromiso y dedicación en su trabajo por el bien de los otros. La intención de presentar buenas prácticas en la administración pública es recuperar la microhistoria de experiencias positivas en el ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas indígenas, promovidos por personas prestadoras de servicios públicos en instituciones del Estado mexicano, con el fin de visibilizar hechos ocurridos, normalmente inadvertidos, narrados por personas comunes de la sociedad, cuyo análisis, sistematización y socialización pretende contribuir a impulsar pequeños cambios que incidan en la generación de transformaciones sociales significativas y de progresivo bienestar para todos, no solo para algunos, a costa de otros. Hoy presentamos la sesión número 1 con el tema Derecho a la defensa en las lenguas y sistemas normativos indígenas en el marco constitucional de México. Y tenemos el honor de ser acompañados y recibir la palabra de Norma González Jiménez, defensora pública federal, Monibet Shaley López García, jueza de control del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y Elizabeth Ayesha Borja Domínguez, titular de la
de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Me voy a permitir hacer una breve presentación de la semblanza de cada una de ellas antes de dar comienzo a este coloquio. Norma González Jiménez nació en Tlaxiaco, Oaxaca. Creció en la comunidad Niusabi de Santa María Yucunicoco, Juxtlahuaca, Oaxaca. Es parte de la etnia Niusabi y es hablante de Tunsabi, mixteco del Oeste Alto y español. Es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con estudios de maestría en Antropología Social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Pacífico Sur, la maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio por la Universidad Autónoma de Benito Juárez y cursó el diplomado en litigación en el proceso penal por la Universidad Anáhuac, México Norte, Universidad Alberto Hurtado, en Chile, y el Poder Judicial de la Federación. Es socia fundadora del Centro Profesional de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil, más comúnmente conocido como CEPIADET. Fue abogada, defensora de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, becaria del Programa de Cooperación México-Unión Europea en el proyecto Defensoría Pública Bilingüe, gestora social de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca, asesora en el Diplomado para la Profesionalización de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, coordinado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, antes, ahora Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y coordinadora del Grupo de Trabajo Vigencia de Derechos y Autonomía del Consejo Consultivo de esta misma institución. Actualmente es defensora pública federal, bilingüe, de las lenguas nacionales Tunsabi y español de México. Me voy a permitir presentar la semblanza de Monibet Chaley López García. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca, licenciada en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra en Derecho con especialización en litigación oral, maestra en Derechos Fundamentales, maestra en el estudio y prevención de la violencia de género, y cuenta con la maestría en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Cuenta con diversos estudios en argumentación, razonamiento probatorio, control de convencionalidad, entre otros. Es autora y coautora de diversas publicaciones en México y el extranjero. Colabora con diversas instituciones educativas del país. Actualmente se desempeña como jueza de control del Poder Judicial del Estado de Oaxaca en el Juzgado de Control de Cuicatlán, en el mismo estado. Y finalmente, nuestra compañera y amiga, licenciada Elizabeth Ayesha Borja Domínguez, abogada graduada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 15 años de experiencia laboral, tanto en el ámbito público como en el privado. Sus áreas de especialización abarcan el derecho internacional de los derechos humanos, derecho constitucional y amparo. Ha trabajado en temas de regulación y análisis y dictaminación legislativa en el ámbito local y federal, análisis de proyectos y programas con perspectiva de género y cumplimiento con tratados y convenciones internacionales. Asimismo, cuenta con conocimientos de derecho corporativo, auditorías legales, derecho contractual y arbitraje comercial internacional. Actualmente es la titular de la Unidad de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública y tiene a su cargo la supervisión y transversalización de los derechos humanos en el trabajo de las y los asesores jurídicos federales. Bienvenidas y muy agradecido por su participación, su presencia, su tiempo y su palabra. Bien, pues el coloquio se ha configurado de básicamente 3 intervenciones, rondas de participación de cada una de ustedes, que se complementarán con otras 2 siguientes, donde intentaremos ya ir resumiendo y concluyendo
con miras a plantear perspectivas para el decenio internacional de las lenguas indígenas, desde su perspectiva, lo que le tocaría a las instituciones que ustedes representan. Y finalmente daremos algunas preguntas, espacio para responder algunas preguntas o comentarios que el público que nos está acompañando quiera plantear. Empezamos con este primer segmento de 3 intervenciones, entonces, y vamos a hacer algunas preguntas y nos gustaría que cada una de ustedes fuera respondiendo de acuerdo a su propia experiencia, con esta intención de compartir lo más detalladamente posible en el tiempo que nos estamos asignando, que son 2 minutos y medio por intervención, con la intención de poder compartir con otros compañeros servidores públicos qué es posible o no es posible, qué resistencias, qué dificultades, qué caminos podemos compartir para que en nuestro trabajo, en nuestro quehacer cotidiano, hagamos válida la legislación, particularmente en materia de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Y también, como diría el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, derechos lingüísticos de todos los mexicanos. Bueno, pues en primer lugar, la primera pregunta, son un par de preguntas, es cómo se enteró de la existencia de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas como servidora pública, y cómo fue que la institución donde trabaja conoció los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Es un tema pues realmente nuevo, relativamente nuevo, y nos gustaría saber cómo es que personalmente se acercaron a este tema y cómo fue que la institución donde laboran también se fue acercando a este tema. El origen, digamos, del contacto con este tema de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Tenemos un orden, pues, en función de quien esté más animada para participar. Así que adelante, veo muy animada a Yesha, si quiere iniciar a Yesha. Claro que sí, Luis, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, personalmente me parece que el tema de derechos de pueblos y comunidades indígenas me interesó, o más bien lo noté hace ya muchos años, sobre todo con el movimiento zapatista, ¿no? Que es donde a muchos que, bueno, yo era muy chica, era una adolescente, pues nos ponen en el frente todas estas problemáticas, ¿no? Pero más allá de mi experiencia, me gustaría comentar la experiencia institucional. En el Instituto Federal de Defensoría Pública, obviamente, pues se defienden a personas que son imputadas de delitos, y dentro de estas personas, pues hay muchas personas indígenas. Entonces, se vuelve una obligación institucional y sobre todo derivado de las reformas constitucionales al artículo 2, que claro, derivan también de este movimiento zapatista del que hablo, el contar con abogados que hablen diversas lenguas para poder dar atención a estas personas. En ese sentido, yo te contaría que la experiencia de la Defensoría Pública se ha fortalecido muchísimo en esta administración, ¿no? En la administración del ministro Arturo Saldívar. Institucionalmente hemos hecho diversas cosas. La primera que yo mencionaría ha sido el incremento en el personal bilingüe. Actualmente contamos con 119 personas hablantes de alguna lengua indígena. Esta cifra se ha incrementado en 159% desde que llegó el ministro Saldívar y el maestro Netzai Sandoval a cargo del instituto. En 2018 teníamos solo 46 personas hablantes de alguna lengua indígena. Hoy son 119. En seguimiento a este incremento de personal, institucionalmente contamos con este acercamiento con el INALI, que ha sido de suma importancia. El INALI nos ha ayudado a evaluar el nivel de conocimiento de las distintas lenguas y sus variantes que nuestro personal posee. Ya llevamos un par de años trabajando juntos y aunque todavía tenemos pendientes, hasta el día de hoy contamos con 59 personas que cuentan con constancia de conocimiento de su lengua materna
y nos falta todavía la mitad. Esto es importante porque pues estas son las personas que de manera natural deberían representar a las personas que hablen dichas lenguas o variantes en un juicio, entender su cosmovisión, sus sistemas normativos, etcétera, ¿no? En este sentido, ha sido de gran valor para la Defensoría Pública este acercamiento institucional, y esta, como lo mencionaba, es solo una de las cosas que planeamos hacer en conjunto. Y bueno, obviamente, institucionalmente también tener comunicación con otras instituciones, ¿no? Incluso con la Secretaría de Gobernación, con diversos órganos, para ver la situación de personas que siguen privadas de la libertad, y ver cómo desde el instituto se les puede ayudar. Esa sería mi respuesta, ¿no? Muchas gracias, Ayesha. ¿Nos quiere compartir Norma su experiencia? Gracias, Luis Arturo, por la invitación. Gracias al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Es un gusto volvernos a ver. Ya somos una comunidad en pro de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos lingüísticos de todo el país, como dijo Luis Arturo. Pues mi primer acercamiento es desde mi experiencia, desde luego como hablante, como persona indígena y como hablante de una lengua indígena. Y mi experiencia inició cuando empecé a estudiar la universidad, ¿no? Donde cuando al hablar de comunidades indígenas se les trataba como comunidades que practican pues jurídicamente algo que no se debe de llamar derecho, que son prácticas salvajes, incivilizadas. De esa manera se tildaba la organización comunitaria, los sistemas normativos cuando yo estudié. Desde luego, esto nos hacía sentir a los estudiantes indígenas excluidos del sistema jurídico como tal, y fue entonces que con un grupo de compañeros también hablantes de lenguas indígenas, abogados, decidimos tomar acción, ya que veíamos también que en los juicios y procedimientos no se le nombraba intérprete a las personas y se les sentenciaba luego entonces con esta violación a sus derechos humanos. Y pues en primera ofrecíamos nuestros servicios de manera gratuita, ¿no? Después constituimos una asociación que hoy por hoy pues ha sido importante en el estado de Oaxaca y a nivel nacional, porque es una asociación civil que provee de intérpretes y traductores al sistema de justicia, tanto en procuración como en administración de justicia, que es el CEPIADET, ¿no? Que muchos de nosotros ubicamos, que CEPIADET pues ha trabajado en pro de los derechos lingüísticos. Posteriormente, también un hecho relevante es recordar que el primer relator para los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, pues en una visita en el 2013, una visita de trabajo, encontró que el 90% de las personas internas no contaban, y que son indígenas, no contaban con intérprete. Luego entonces, en su informe nos menciona que la brecha de implementación de los compromisos internacionales de México en materia de derechos de los pueblos indígenas, pues estaba muy lejano a la realidad jurídica, política y la situación actual de los pueblos indígenas, ¿no? Eso mismo, esa misma situación, un poquito mejorada, fue nuevamente reiterada por la relatora Victoria Taulí Corpus en su visita en el 2019 a México. Esto, pues, desde luego, en el 2013 nos preocupó y decidimos tomar acción en pro de los derechos lingüísticos. En el 2013 se publica en el Diario Oficial de la Federación pues la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y fue entonces cuando pues nos empezamos a dar cuenta de que pues era válido el uso de las lenguas indígenas tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y en el ámbito público pues veíamos una oportunidad para hacer algo, ya que en el ámbito público
aun cuando existe esa declaración de que es válido hablar nuestra lengua indígena, o tanto los procesados o algún detenido, se sabe que es válido que hablen su propia lengua, en la realidad encuentra múltiples obstáculos para el ejercicio de este derecho, ¿no? Desde el 2013 a hoy se siguen verificando malas prácticas y violaciones a los derechos de acceso a la justicia, en cuanto a que no es una realidad que las personas indígenas puedan hablar su lengua, ya que existe, ya dije, una serie de obstáculos, empezando primero por el racismo institucional que existe todavía en los sistemas de procuración y administración de justicia. Inclusive, pues me ha tocado ver que operadores, secretarios, pues exhortan al defendido indígena a que no se autoascriba, ¿no? A efecto de, le dicen a efecto de no prolongar su proceso. Sin embargo, esa es una negación al acceso a la justicia y una negación pues, a que ejerza sus derechos lingüísticos en esos espacios públicos. Por otra parte, bueno, en el 2019 ingreso a la Defensoría Pública Federal con mucho gusto, ya que fui como una segunda generación de personas hablantes, personal bilingüe, y esto fue en aras de atender los derechos de acceso a la justicia para personas indígenas, en cuanto a que ya se tenía que proveer de defensor con conocimiento de la lengua y cultura a las personas indígenas procesadas en materia penal federal. Y de ahí en adelante, pues nuestra tarea es precisamente que no se sigan verificando esta situación de exclusión, de negación de acceso a la justicia, y nuestro trabajo pues propiamente es ser ese puente intercultural entre nuestros defendidos y el juzgado, y ya de manera sustantiva encontrar excluyentes de delito a favor de nuestros patrocinados, ahondar sobre la especificidad cultural. Ahora que está vigente la ley de amnistía, pues también exponer situaciones de violaciones a derechos de acceso a la justicia y lograr la excarcelación de nuestros defendidos, también nuestra intervención en beneficios preliberacionales. También en las medidas cautelares también es importante que se tome en cuenta la especificidad cultural, y nuestra función es esa, cumplir con el estándar de acceso a la justicia para las personas indígenas. Muchas gracias, Norma. Jueza Monivet, ¿nos puede platicar cómo fue que se acercó a los derechos lingüísticos? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Gracias a la institución por la invitación para platicar con ustedes hoy. Las compañeras que están compartiendo la mesa conmigo, muchas gracias, mucho gusto conocerlas. Por su trabajo las he escuchado, pero ahora le pongo un rostro a todo el trabajo que tienen detrás. Creo que en mi caso cambia un poquito la manera en cómo me voy acercando a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y sobre todo estos derechos lingüísticos. Yo me desempeñaba en la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cuando se comienza el trabajo con CEPIADET, conozco al maestro Tomás porque fuimos compañeros de generación, compartimos aula en la licenciatura en Derecho. Nos conocíamos, pero ya con el trabajo con CEPIADET tomo esa sensibilización para los pueblos y comunidades indígenas, y veo que todo lo que nos enseñan no es como nos lo enseñan y necesitamos una visión diferente. Con base en ello, con la reforma que se da en el 2001, que ya nos mencionaba la maestra Borja, a este artículo 2 creo que comienza un cambio en las instituciones, pero es un cambio muy lento. En el caso de la impartición de justicia, tenemos que con la tesis del 2008 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ya nos empieza a establecer qué es lo que tenemos que cubrir las instituciones de administración de justicia cuando tengamos a una persona con una cosmovisión diferente, se comienza el largo camino que estamos
como decimos comúnmente, en pañales, desarrollando para la protección de los derechos lingüísticos. Y digo que estamos en pañales porque con la reforma del 2011 se nos dotan de mayores armas para poder garantizar estos derechos, y el Poder Judicial, atendiendo a su deber de debida diligencia, al menos en el sistema acusatorio adversarial, que es con el que estoy más inmersa, pero con todas las juzgadoras y los juzgadores que tenemos esta tarea, nos vamos allegando de mayores elementos para poder garantizar los derechos lingüísticos de los miembros de pueblos y comunidades indígenas. Oaxaca tiene varias dificultades para este tipo de situaciones, no lo vamos a negar, están las cifras, tenemos personas que no han podido acceder a la ley de amnistía, que son de pueblos y comunidades indígenas, tenemos personas que hablan una lengua y, como lo decía la maestra Norma, muchas veces los juzgadores, es que conseguir un intérprete en la lengua y el trabajo que cuesta conseguirlo y decir que no tenemos el intérprete certificado e irnos al intérprete práctico, desemboca en prácticas que no son adecuadas para la protección de los derechos, pero que se están combatiendo desde las instituciones, y por lo que es el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, creo que se ha iniciado y se ha puesto en marcha con las actividades del magistrado presidente, pues el dotar o tratar de dotar de las herramientas mínimas necesarias. Ejemplos claros, por ejemplo, el juzgado de control de Juchitán, de Matías Romero, de Cuicatlán, cuentan con personas intérpretes. No son suficientes, pero personas, no son netamente intérpretes, pero ellos son hablantes de la lengua materna. Por ejemplo, Juchitán, hay una encargada de audio y video que habla zapoteco del Istmo, entonces ahí nos apoya la licenciada Rosalía como intérprete, Matías Romero también, la licenciada Alma está como intérprete zapoteco del Istmo. En Cuicatlán tenemos el notificador que habla la lengua mazateca, y son acciones que van tendentes a garantizar estos derechos. Creo que la reforma del 2011 es el parteaguas que le da al Poder Judicial mayores acciones referentes a la protección de los derechos lingüísticos. También empieza con las capacitaciones y la sensibilización respecto a los servidores públicos. La garantía de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas no sería posible sin estas acciones de capacitación que se llevan a cabo por parte de la institución. Debemos de cambiar la manera en cómo vemos a las instituciones, como bien lo mencionaba la maestra Norma, porque existe todavía muy marcado el hecho de que vemos a los pueblos y comunidades indígenas como personas que necesitan salir de un retraso, cuando no es así. El racismo institucional, el racismo judicial, el racismo ministerial está muy, muy marcado en el área penal y en muchas áreas más, y eso es una de las primeras cosas que se tienen que combatir, y el Poder Judicial lo ha hecho con acciones de capacitación, se han implementado diplomados en pluralismo jurídico, la Sala de Justicia Indígena y quinta Sala Penal, con los antecedentes y los precedentes que nos ha ido sentando, pues nos ha hecho ver que es un imperativo constitucional, no es algo que las autoridades queramos o no queramos obedecer, sino que tenemos que obedecer, y creo que es la manera en cómo el Poder Judicial al momento pues no ha trabajado y ha conocido de los derechos lingüísticos. Insisto, estamos iniciando porque es un camino muy largo y se necesita mucha infraestructura, presupuesto, reconocimiento, pero se están iniciando con estas actividades. Muchas gracias, Monivet. Bueno, con esto cerramos un primer bloque de cómo es que cada quien se acercó a este tema. Sin duda, parte del asunto es, seguramente se encontraron o se enfrentaron con resistencias, porque, bueno, finalmente no es lo que predomina, como bien lo han señalado. La conciencia sobre la diversidad y los derechos de los pueblos indígenas, particularmente de los derechos lingüísticos, sobre todo cuando partimos de pues un estado que tradicionalmente se ha configurado como monolingüe, hablante de español o castellano, y eso como la lengua así llamada desde mucho tiempo atrás, como lengua nacional. Si bien ahora ya las lenguas indígenas son nacionales, bueno, el cambio de mentalidad quizá es lo que más toma, ¿verdad? Que llegue a asentarse en la dinámica social cotidiana. ¿Nos podrían platicar
como qué tipo de resistencias han tenido, a las que se han enfrentado en sus respectivos trabajos, en sus instituciones, con los compañeros de trabajo, con la misma gente con la que se vinculan en sus labores, y cómo han enfrentado esas resistencias. Les agradecería si ahora empezamos con Norma y después con Monibet y finalmente cerramos con Ayesha, por favor. Gracias, Luis Arturo. Hay diversos obstáculos, ¿no?, para la vigencia de los derechos lingüísticos. Uno de ellos, pues, es lo que ya dijimos, el racismo institucional y las malas prácticas, reproducir las prácticas racistas que se viven de manera cotidiana en los espacios de justicia. Creo que es algo muy marcado, como ya se dijo. Me tocó el caso de un juez que expresamente en una audiencia le dijo a mi defendido: no por el hecho de que seas indígena, no por el hecho de que tengas aquí a tu defensora bilingüe, no por el hecho de que tengas al intérprete, te voy a considerar inocente. Entonces, eso, aparte de prejuzgar, trae implícito un racismo arraigado que impide el ejercicio de los derechos. Entonces, pues el racismo institucional es el principal enemigo a combatir. También un reto es que en los procesos judiciales se tome en cuenta el enfoque intercultural. Una buena práctica que yo encontré con el amparo directo 6/2018 de la primera sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde reconoce ya a nivel jurisprudencial la jurisdicción indígena, es que dentro de la sentencia, en su párrafo 46, lo van a poder ver, reconoce que el enfoque intercultural, o que va a resolver el asunto desde el enfoque intercultural. Luego, entonces, esa es una buena práctica para que todos, tanto defensa, Ministerio Público, como jueces y juezas, empiecen a tomar ese posicionamiento, que el asunto lo van a resolver desde esa óptica. Y los asuntos que desde luego no se resuelven desde esa óptica implican una exclusión jurídica y una violación al principio de igualdad y no discriminación. También hemos encontrado obstáculos con los excesivos formalismos, ¿no? Un excesivo formalismo impide la óptica intercultural. Cuando se resuelve con un checklist, con requisitos, sin tomar en cuenta que la cosmovisión indígena es diferente, también es un obstáculo para el ejercicio de derechos. No tomar en cuenta que las comunidades no solo se piensa que la persona indígena es en lo individual, no se piensa que proviene de una comunidad indígena y que el pensamiento la mayoría de las veces es en función a lo colectivo. No tomar en cuenta esto también genera exclusión y obstáculos. El lenguaje es importante y el lenguaje muchas veces de los que somos operadores, muchas veces de todos los funcionarios públicos, pues no es culturalmente adecuado. Somos altamente monolingües y casi el 90 y tantos % de los espacios públicos, en los espacios de los juzgados, en la vida cotidiana de los juzgados, se habla el español. Y eso, pues desde luego, genera una exclusión a los hablantes de las lenguas indígenas o a los que somos hablantes de lenguas indígenas, ya que pues tenemos ese derecho de expresarnos en el ámbito público en nuestra propia lengua. Esos son los principales obstáculos que encontramos, y la no observancia de varios principios, como es el principio de la igualdad y la no discriminación, el no ahondar sobre la especificidad cultural de las personas indígenas en los procedimientos, el no tomar en cuenta otros principios como la maximización de la autonomía indígena, la no criminalización de prácticas culturales de los pueblos indígenas, la no criminalización de las autoridades indígenas tradicionales que ejercen la jurisdicción indígena,
También el no tomar en cuenta el principio de excarcelación de personas indígenas que viene expresamente en el artículo 10 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Hoy por hoy, para los indígenas privados de su libertad, se debe considerar que se encuentran en una asimilación forzada, ya que no se está dando cumplimiento al artículo 35 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se refiere a que se debe de brindar como eje rector la educación, pero la educación bilingüe. Y esto pues no lo encontramos materializado en el sistema penitenciario, y tampoco se toman en cuenta o se efectúan prácticas encaminadas a que no se asimile la persona ya que está en una prisión y no en su comunidad indígena. El principio de la interculturalidad, como lo dijimos, y las prácticas antirracistas serían buenas para implementar y para combatir estas violaciones a derechos humanos, que no solo son eso, sino que finalmente es el cúmulo de violaciones a derechos de las personas indígenas, pues lo que generan o lo que hacen es estar matando las lenguas indígenas también, como otras prácticas en la vida cotidiana. Gracias. Muchas gracias, Norma. Jueza Monivet nos quiere compartir cuáles han sido las resistencias que ha observado en su desempeño con compañeros, con otras autoridades, con la gente, y cómo se ha sobrepuesto a ellas. Pregunta bastante complicada, porque también implica parte de lo estructural, lo personal. Hemos hablado las tres de racismo institucional, pero creo que sería bueno. Tengo una definición de racismo institucional que me gustaría compartir con las personas que nos escuchan, porque escuchamos el término racismo institucional, pero muchas veces ni siquiera sabemos a qué se refiere eso de racismo institucional. Y el racismo institucional es una de las barreras más fuertes que yo me he encontrado en la función jurisdiccional. Y por racismo institucional, pues vamos a entender todas aquellas conductas desarrolladas por las personas miembros de las instituciones públicas que menoscaban, invisibilizan, imponen cargas o ignoran los sistemas jurídicos internos relacionados con pretensiones derivadas de estereotipos y mandatos sociales, cuyo resultado es la afectación directa o indirecta de los derechos colectivos o individuales de los pueblos o comunidades indígenas o de sus miembros, creando una asimetría de poder que les impide ejercer sus derechos. El racismo institucional creo que es una de las cosas que nos encontramos día a día y es uno de los primeros obstáculos a vencer. ¿Por qué? He escuchado, sobre todo cuando declino competencias de manera directa, las autoridades municipales, las autoridades de pueblos y comunidades indígenas, mediante un oficio me informan, ¿sabes qué? Yo sí soy una comunidad indígena mazateca, tengo una lengua, la mayoría de la población es indígena y tengo un sistema que sanciona conductas. Yo no los llamo delitos. Para mí, en términos del amparo 6/2018, que bien nombra la maestra Norma en este evento, es suficiente para que yo le diga a la comunidad, tú puedes conocer, resuelve el asunto. Si las partes no están conformes, tienen que acudir a la sala de justicia indígena, pero yo no soy tu revisor, porque tú y yo somos iguales. Tú impartes justicia y yo imparto justicia. Yo no te puedo revisar. Y uno de los mayores problemas son estos estereotipos y mandatos sociales. Y yo digo que son sociales porque, por ejemplo, ciertas instituciones, la investigadora sobre todo, hablo de materia penal, lo que me ha pasado en sala de audiencias, ¿cómo va a declinar a la comunidad indígena para que resuelva? De la misma manera en la que tú me lo traes a mí. ¿Por qué? Porque ellos y yo establecemos un diálogo jurisprudencial, un diálogo intercultural, y ellos pueden juzgar. Ellos pueden conocer, ellos pueden resolver sus controversias. No esperes que le llamen delitos, porque ellos no lo conocen así. No esperes que ellos tengan un catálogo como lo tienes tú en el Código Penal. Y entonces, este racismo institucional es uno de los mayores obstáculos, porque además dicen, ¿cómo es posible que tú declines si ellos son violadores de derechos? ¿Quién lo dice? Es un estereotipo que nos han enseñado y que nos los enseñan desafortunadamente desde las aulas, bueno, o lo hablo cuando yo cursé la licenciatura en Derecho, que lo que decían las compañeras al principio son abusos
de las comunidades. No, no son abusos, es una forma diferente de ver la vida y una forma diferente de resolver controversias. Entonces, creo que uno de los mayores problemas es este racismo institucional relacionado con estereotipos y mandatos sociales, que queremos que todos hablemos la misma lengua, que queremos que todos veamos la vida de la misma manera, que restringe los derechos y que lo tenemos muy marcado en las instituciones. Es triste tener que reconocerlo en un foro público, pero es uno de los problemas que mayor tenemos. Lo mencionaba la maestra Norma, los jueces muchas veces hacemos comentarios tan interiorizados que no nos damos cuenta que son racistas. Es triste escuchar a un testigo que me diga, pues sí, sí hablo una lengua, pero también hablo español y le voy a hablar en español, cuando de repente le haces una pregunta y te das cuenta que no está entendiendo. Y dices, permítame, señor, le voy a traer un intérprete, porque es mi obligación judicial, es mi obligación convencional. Está en los tratados y convenios internacionales que a mí me obligan a hacerlo. Entonces, creo que también tiene que ver mucho con el racismo, tiene que ver mucho con estos estereotipos y mandatos sociales, y también con la resistencia a reconocer que en los pueblos y comunidades indígenas hay maneras de impartir justicia. Estamos muy acostumbradas las autoridades estatales a pensar que somos las únicas que podemos impartir justicia, cuando no es así. No es necesario que tengas un dictamen antropológico. Si la comunidad te está diciendo, yo puedo juzgar una conducta, resuelve el asunto. Resuélvelo, porque además lo vas a resolver con la cosmovisión de tu comunidad, porque hablas la lengua de las personas involucradas y porque puedes establecer. En el caso de Oaxaca tenemos la fortuna de contar con una sala de justicia indígena. En caso de que haya alguna inconformidad, acude a la sala de justicia indígena, porque ellos también conocen y pueden revisar y te pueden decir sí, no o qué es lo que sucede. Pero creo que la primera cuestión que tendríamos que combatir en todas las instituciones sería esta cuestión del racismo, de entender que somos diferentes, pero no por ello somos menos, sino que podemos ser complementarios. Nosotros adoptar buenas prácticas de ellos y ellos quizá encontrar una buena práctica en nosotros y poder adoptarla para la resolución de los conflictos. Muchas gracias. Muchas gracias. Me surgen algunas preguntas, pero las voy a anotar aquí porque en la medida que vamos platicando nos vamos enterando de, por un lado, asuntos muy técnicos que quizá los que estamos un poco más familiarizados, como este asunto de la declinación o algunos otros asuntos, quizá el público en general no los conozca, así como nos hizo favor pues a Monivet de definir esto de a qué se refiere o qué significa el racismo institucional. Me gustaría que también, si se mencionan los términos de aquí en adelante, a lo mejor aparecen las preguntas en el camino, pero en lo que resta del coloquio, que pudieran darnos el término y una breve explicación a qué se refiere. Y bueno, el tema del hablante, de la persona que habla español y que habla una lengua indígena, ¿quién define si se requiere el intérprete o no? Hay una situación compleja, más adelante a ver si la podemos retomar, porque por un lado, pues es un asunto que tal vez el juez, tal vez el defensor, tal vez el intérprete, si es que cuenta con defensor e intérprete bilingüe, la persona que está puesta en un proceso jurisdiccional, o la misma persona indígena, ¿qué tanto estos racismos estructurales están introyectados también en las personas, actores clave de estos procesos, y cómo encontrar algunos puntos de salida basados en la jurisprudencia o en la interpretación de la ley o en las propias prácticas de la comunicación? La comunicación siempre es muy compleja y cuando se trata de sistemas diferentes, lingüísticos y culturales, se complejiza aún más. Entonces sí, me gustaría que pudiera abordar un poquito más alguna de las tres en su presentación en las siguientes preguntas, algo relacionado con esto, y si nos puede continuar platicando, Ayesha, de esas resistencias en el Instituto de la Defensoría y qué ha hecho ella para sobreponerse, o sus compañeros, si ha hecho algún grupo o algo así para hacer resistencia interna en la institución para o contrarresistencia, ¿verdad? Para que vaya avanzando esta
esta realidad que creo que todos como servidores públicos estamos obligados a cubrir. Por favor, Ayesha. Sí, claro que sí, Luis. Fíjate que de la plática con nuestros compañeros bilingües, sí han surgido varios comentarios, ¿no? Ellos, por ejemplo, o ellas me han dicho, pues es que incluso nuestros mismos compañeros, cuando nosotros estamos hablando en nuestra lengua, como que nos ven raro o nos dicen, habla en español, porque piensan que estamos hablando mal de ellos, ¿no? Entonces, desde ahí ya es una luz de alarma en donde pues nosotros obviamente les hemos dicho, ustedes si quieren hablar en su lengua, hablen en su lengua, nadie tiene por qué decirles que no, que sí. Vaya, o sea, este tipo de cuestiones ha hecho que estén desapareciendo hablantes de diversas lenguas, ¿no? Por miedo, por vergüenza, por prohibiciones que antes había, etcétera. Esa es, por ejemplo, una de las resistencias que se han encontrado. Pensar, y lo mencionabas ahorita, y lo mencionaba también la jueza Monibet, pensar que por el simple hecho de que ya hablas español, ya no necesitas traductor, ¿no? Sí nos han llegado incluso solicitudes de jueces diciéndonos, pero es que él habla español, entonces no es necesario. Las decisiones que se han tomado en el instituto es, si es una persona indígena que está diciendo que su lengua materna es otra, entonces necesita traducción, siempre, ¿no? Independientemente de que hable español, a menos de que esta persona nos diga, no, en serio, sí, yo no la necesito, ¿no? Pero no dejárselo al juez, no dejárselo a nadie más, porque es como dice la jueza, de pronto te das cuenta, puede que entienda muchas cosas, pero tal vez ciertos términos, tal vez ciertas tecnicidades no lo comprende o de acuerdo a su cosmovisión es distinta, ¿no? Entonces sí necesitas a esta otra persona que funcione como apoyo para estas personas que tienen estas problemáticas. Incluso me ha tocado ver, no dentro de la Defensoría, pero sí en el transcurso de mi vida, alguna sentencia de un juez local que decía esta persona, no la considero yo indígena porque habla español y además es profesionista. O sea, vaya, pareciera que hay una cartilla en donde las personas deciden cuando sí eres y cuando no eres suficientemente indígena, ¿no? Y la verdad es que eso es la prueba de la discriminación que existe en la sociedad y en las instituciones. No hay cartillas. Si la persona está diciendo, si se autoadscribe como tal, entonces tu obligación es atenderla con esos requerimientos que necesita, ¿no? E incluso nos ha pasado ahora con este tema de la autoadscripción en los temas de ley de amnistía, ¿no? Que piden constancias de que sí perteneces a tal comunidad. Vaya, o sea, casi, yo no sé, ciertas autoridades que pretenden hacerles exámenes, o yo no sé, ¿no? Pero eso es lo que está fatal, no contribuye en absolutamente nada. Y por último, el engaño institucional. Hacen firmar documentos a personas indígenas en español, no les explican absolutamente nada y después la misma autoridad las mete en problemas. Y hablo de delitos muy particulares como el delito de peculado, ¿no? Y esta falta de interculturalidad, también incluso en los jueces, en el Poder Judicial, para poder distinguir y reconocer por qué esa persona está cometiendo tal conducta y no otra. Y estoy hablando de nuevo de delitos tal vez como siembra de narcóticos o tráfico de narcóticos, en donde sí se necesitan tener muchas perspectivas, la de género, la de interculturalidad, tal vez la de niñez, etcétera, ¿no? Falta muchísimo por hacer y la discriminación de verdad que es constante. ¿Qué se puede hacer desde la institución? Estar una y otra vez con cursos de derechos humanos, cambiando el lenguaje, cambiando la idea. Solamente así podemos ir avanzando y yo creo que vamos lento, pero ahí vamos. Muchas gracias. Hay algunos comentarios, felicitaciones de parte del público. Hay algunas preguntas que vamos a reservarlas para el final. Una que voy adelantando porque quizá en las siguientes preguntas
pueda también irlas abordando de manera indirecta. Y es el tema que tiene que ver con, así como hay un racismo estructural, institucional, sabemos de la existencia de discriminación y de una construcción sexista, machista, y que, bueno, finalmente son las prácticas estructurales, tanto de discriminación étnica como de discriminación de género, las que de algún modo luego se van encabalgando y se van fortaleciendo. Supongo que como ustedes como mujeres, que fue la intención invitarlas a ustedes tres para que tuviéramos esta voz femenina, no solamente en relación con los derechos lingüísticos, sino también de los derechos de las mujeres, de los derechos de género, y cómo de alguna manera como mujeres se han enfrentado a esta quizá doble situación de racismo y sexismo estructural, institucional, en el camino de la siguiente pregunta, si lo pueden de alguna manera reflexionar, mirar, abordar, porque finalmente son, me parece, labores o resistencias o deconstrucciones y reconstrucciones que como personas, cuando nos enfrentamos a situaciones adversas, vamos rehaciéndonos y vamos como de alguna forma fortaleciéndonos ante la adversidad. Esos pequeños movimientos que personalmente ustedes han hecho, nos gustaría que los compartieran para, a manera de recomendaciones, consejos o puntos de referencia para otros compañeros y compañeras. Hablábamos hace un momento de la situación en que la escuela forma en sistemas, en un sistema jurídico, el sistema positivo, o el derecho positivo o el sistema de justicia del Estado, y no se abordan en la escuela temas de pluralismo jurídico y diversidad de sistemas de pensamiento normativos. Parece que el acercamiento a estas realidades ha sido individual, personal, no institucional, o a menos que me equivoque, tengo el dato de que en el Poder Judicial del Estado de Oaxaca ha habido cierta voluntad de incorporar la capacitación, como lo ha mencionado también la jueza Monivet. Consideran que es necesario seguir formando al personal de las instituciones, consideran que es necesario que este racismo institucional instalado en las estructuras de poder se pueda ir deconstruyendo ¿de qué manera institucionalmente? ¿Cómo hacer para ir haciendo más generalizable o ampliar esta experiencia propia a las instituciones y a otros compañeros? Si quiere compartir, iniciar, Monivet, por favor. Bueno, creo que aquí el Poder Judicial sí ha trabajado bastante respecto a eso. La Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca ha implementado diversos cursos. Digo, el magistrado presidente de la Sala de Justicia Indígena, también el doctor Luis Enrique Cordero Aguilar, ha apoyado muchísimo a los jueces respecto a la pluriculturalidad. Nos han acercado diplomados en pluriculturalismo e interculturalidad. Escuela Judicial también nos ha puesto a disposición especialidad de derechos humanos con un módulo específico sobre pluralismo jurídico. Tenemos una serie de trabajos respecto a esta situación. Tenemos un número importante de jueces que se están convenciendo respecto al pluralismo. Es indispensable continuar con la sensibilización, por supuesto que sí, porque no acabamos ni de entender nuestro sistema positivo, menos vamos a acabar de entender todos los sistemas jurídicos que existen en Oaxaca, tantos municipios y tantas comunidades como sistemas jurídicos con cosmovisiones diferentes y que nos enseñan tanto de la resolución de los problemas que se suscitan en las comunidades. Creo que se ha iniciado una
muy buena práctica en el Poder Judicial de Oaxaca. La Sala de Justicia Indígena ha respaldado las determinaciones de los juzgadores cuando hemos tenido, y lo voy a manifestar así porque a veces así se siente, el atrevimiento de tutelar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, porque a veces es muy complicado el escuchar en una sala de audiencias por parte de un servidor público, es que usted se excede, es que usted, ¿cómo se le ocurre pensar que una comunidad indígena va a poder juzgar un hecho? Perdón, lo he escuchado, es una cuestión que sí he escuchado mucho en sala de audiencias cuando yo como juzgadora le digo, tengo que decretar receso, tengo que suspender los términos porque necesito verificar que esto no sea competencia indígena. Y sí se ha escuchado así de, es que ¿cómo se le ocurre? Y hasta en las apelaciones por escrito, es que la juzgadora no conoce derechos humanos porque está declinando una competencia, es decir, estoy mandando a la comunidad, a las personas para que resuelvan el conflicto. Pero Poder Judicial nos ha iniciado y nos ha respaldado cuando hemos hecho este tipo de asuntos, porque la Sala de Justicia Indígena tiene un trabajo de sensibilización para con nosotros los jueces. Es un camino duro porque también estamos iniciando en este respeto como institución, estamos combatiendo todo lo que ya traíamos arraigado, pero creo que la capacitación y además los lazos que está construyendo el Poder Judicial con la Defensoría del Estado, que es con ella con la que trabajamos directamente, con esta firma de convenios para intérpretes, con el CEPIADER del centro que nos ha apoyado muchísimo también para capacitarnos a nosotros, para hacernos ver que lo que teníamos por cierto no es tan cierto y que existen otras maneras de interpretar el derecho, que existen otras maneras de impartir justicia. Es uno de los primeros pasos para hacer válida esta interculturalidad y este pluralismo jurídico en el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas. Es una de las funciones más importantes el darnos la oportunidad de compartir, el que mi magistrado presidente me permitiera participar en este foro y compartir con ustedes y debatir con ustedes cómo aprender de las buenas prácticas de otras instituciones. Creo que es uno de los mayores pasos que hemos tenido y que nos dan esperanzas para poder garantizar en mayor medida los derechos lingüísticos, el intercambio que tenemos ya con defensores como la maestra Norma y con defensores que tenemos en Oaxaca, públicos y particulares que hablan su lengua, que conocen la cosmovisión de la región y que nos pueden aportar y que tomamos en cuenta al momento de juzgar. Creo que esa es una de las cosas más trascendentales. No sé por qué somos las tres mujeres, pero creo que como mujeres tenemos una visión, digo, sin las mujeres en la justicia no sería una justicia completa, tenemos más transversalidad, tenemos más problemas por el hecho de ser mujeres, por el hecho de identificarnos indígenas, por el hecho de estar en un sistema con una estructura muy patriarcal, en donde se nos cuestiona por el solo hecho de ser mujeres y después se nos cuestiona por muchas otras cuestiones, por muchas otras características personales que no tendrían que ser o que no son puestas en tela de juicio con los compañeros hombres, pero creo que se están iniciando buenas prácticas desde todas las instituciones, ya contar con defensores bilingües, contar con defensores con conocimiento en la cosmovisión, contar con personas que pueden elaborar políticas públicas con transversalidad en los derechos humanos, porque no solamente son mujeres, porque también están en situación de pobreza, porque muchas veces las tenemos en situación de tránsito, porque son niñas, porque son adolescentes. El sistema de justicia para adolescentes la mujer está muy invisibilizada. A pesar de que son las que menos delinquen, no nos ponemos a pensar por qué delinquen y por qué las tenemos ahí e invisibilizamos completamente si se trata de indígena o no indígena, que tienen una cuestión de por qué llegó ante el sistema de justicia a tan temprana edad. Y creo que ese también es un tema muy importante que debemos de tocar y que no debemos de olvidar, el sistema especializado en adolescentes que está muy olvidado porque no nos hemos puesto a ver muchas causas. Necesitamos ser especializados en adolescentes, sí, pero también necesitamos ser especializados en infancia, y también necesitamos ser especializados en género, y también necesitamos ser especializados en indígenas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que intervenir como autoridad estatal y se ve involucrado un miembro del pueblo o comunidad indígena, tenemos que ver toda esa transversalidad que no solo complica, sino que nos lleva a tener una sensibilidad y un sentido humano muy, muy distinto a cualquier otro momento que podamos tener con las instituciones de impartición de justicia.
Muchas gracias, jueza Monivet. Ayesha, ¿nos quieres compartir esta parte? ¿Tú qué crees, consideras necesario continuar la formación, o si la formación, esta otra formación que ya no se dio en la escuela, es posible que podamos en las instituciones públicas como servidores, personas servidoras públicas, seguirnos formando, seguir abriendo nuestra mente y cambiar nuestra conciencia a través de procesos de actualización o capacitación? Sí, por ¿Cuál ha sido la supuesto. experiencia? Por supuesto, para mí me parece que es el único camino de ir avanzando en la protección de los derechos de todas las personas. Ahorita pues hablamos de pueblos, comunidades indígenas, ¿no? Y es lo que mencionaba hace rato, ir cambiando incluso desde el lenguaje. Y también pues las ideas ya preestablecidas que mucha gente tiene y pues que sí hay que ir desmenuzando. Desde la Defensoría Pública hemos trabajado en, por ejemplo, pues sí, obligatoriamente todo el personal, desde el director hasta lo más abajo debe tomar cursos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Uno de esos cursos es sobre pueblos y comunidades indígenas, derechos de pueblos y comunidades indígenas. Nosotros desde la Unidad de Asesoría Jurídica hemos tratado de tener contacto con algunas organizaciones para que también den pláticas. Hasta ahorita solamente hemos hecho una que era exclusiva para nuestro personal bilingüe, y sí tenemos el reto de hacer, por ejemplo, un congreso en donde los mismos defensores y asesores, porque ahora ya tenemos también asesores jurídicos bilingües, platiquen sobre casos de éxito o de fracaso, no importa, pero para compartir opiniones o incluso de cómo han decidido ciertos jueces. Ahora, esta es la capacitación, digamos, será como institucional o formal, ¿no? Pero el aprendizaje se da, pues obviamente también a través de otras cuestiones. Yo te comento que a partir de este año que por fin tenemos asesores jurídicos bilingües, es decir, ven todos los demás temas que no son penales, han estado asistiendo varios de ellos a brigadas, a comunidades indígenas. Este acercamiento que está teniendo el instituto a través de ellos es sumamente valioso. Acercarnos a las comunidades, conocer cuáles son sus problemáticas, conocer cómo están viviendo, cómo lo están viviendo, es sumamente importante porque, claro, o sea, descubrimos que muchos de sus asuntos o de sus problemáticas son competencia local. Sin embargo, nosotros podemos pues prestar la asesoría correspondiente, ¿no? Pero también se descubren cosas ya mucho más grandes, ¿no? Muchos temas de contaminación ambiental, cuestiones de identidad, en donde nosotros sí podemos ayudar, y esto a mí me parece que es parte del aprendizaje que podemos tener todos como institución, ¿no? Entonces, esto sí sería como una buena práctica y un tip que yo sí recomendaría que varias instituciones lo hicieran, ¿no? Hay que salir, hay que ir al campo, hay que ver y hablar con la gente y seguir aprendiendo de ellos, ¿no? Muchas gracias, Ayesha. Norma, ¿cuál es tu opinión al respecto? Gracias. También convendría hablar sobre, bueno, para el público que no está muy adentrado sobre qué es la perspectiva intercultural, conviene mencionarlo. Es un concepto pues acuñado prácticamente para la inclusión de la cosmovisión indígena en el sistema de justicia legal en específico, pero también en todas las políticas públicas. Y un concepto muy bueno que lo da el protocolo, que involucra derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, es el de que la interculturalidad debe ser entendida como el diálogo respetuoso entre las culturas y debe ser un principio básico de la relación entre los funcionarios del Estado y las personas indígenas, tanto en lo individual como en lo colectivo. Entonces, esto implica que el diálogo debe ser horizontal, no debe haber una discriminación o no debe haber una relación de superponer una cultura sobre la otra, ¿no?
también implica pues que ninguna lengua o cultura es superior a otra. Y es por ello que cuando hablaba hace rato del enfoque intercultural, es muy importante, yo lo manejaba como un ejemplo a nivel de sentencias, y que el juzgador posicione su resolución y diga expresamente que está tratando el asunto desde esa óptica, porque esto tiene una importancia no solo simbólica, sino que esto nos va a ayudar a realizar o a que se vaya materializando esa transformación que queremos. Queremos sentencias transformadoras, queremos que también las sentencias tengan un efecto pedagógico en este cambio cultural que queremos lograr, y que por ello también este enfoque debe ser visibilizado, como se viene diciendo. Además de ello, los defensores, obviamente, que también tenemos la obligación de llegarle al juez este enfoque a través del ejercicio, en mi caso, como defensora con conocimiento de la lengua y cultura, pues darle esta información al juez a través de mis medios de prueba, a través de la investigación que yo hice acerca de mi teoría del caso, contestando una pregunta que es muy importante, que es la de que si la diferencia cultural o la especificidad cultural de mi patrocinado ha podido influir en la realización de los hechos. Es una pregunta muy importante, y a nivel jurisprudencial viene la obligación de ahondar sobre la especificidad cultural, pero a la vez correlativamente el defensor debemos de contestar esta pregunta y exponerla, y exponerla como parte del derecho a la toma en cuenta. También nos hablabas, Luis Arturo, sobre el enfoque del acceso a la justicia para mujeres indígenas. También este es un tema pues de mucha especialidad, ¿no? Ya que estamos hablando de mucha especialidad, pues recordemos el caso más emblemático de violación a derechos de mujeres indígenas, el caso de Valentina y de Inés, en el 2010, cuando fue condenado el Estado mexicano, precisamente por diversas violaciones al debido proceso, a la falta de debida diligencia. La jueza ya lo mencionó, las mujeres indígenas tienen mucho más obstáculos para acceder a la justicia. En primera, porque la figura del intérprete, los peritos, los médicos, pues tienen que estar adecuados culturalmente, sobre todo hacia las mujeres, porque las mujeres en las comunidades indígenas no exponemos la problemática de la misma manera que los varones. Y al no exponerlo, y si no se nos nombran intérpretes, una intérprete mujer, por ejemplo, pues no vamos a poder conocer los hechos. Y luego entonces, además de la violación al derecho al acceso a la justicia de las mujeres, pues también se está generando la impunidad en muchos de los asuntos. También tenemos que recordar que como funcionarios públicos debemos evitar en todo momento, cuando se trate de defendidas indígenas y de mujeres indígenas víctimas, pues evitar el ostracismo, que es que a través de judicializar un asunto o a través de que las mujeres empiecen a hablar que fueron víctimas, también hemos tenido defendidas procesadas que han sido víctimas, que al final, después de la investigación de los asuntos, han sido víctimas de algún varón por asimetrías de poder, que ahorita, si me lo permiten, podemos exponer un caso que tenemos, pero a lo que quiero llegar es que hay que tener cuidado en que las mujeres, no por el hecho de exponer sus casos, de denunciar, puedan ser víctimas de que se vayan de sus comunidades, o que ellas mismas se autoimpongan irse de sus comunidades, exiliarse de sus comunidades, ya que están ejerciendo sus derechos. Entonces es muy, muy importante tomar en cuenta los derechos específicos de las mujeres indígenas, y en la Defensoría Pública Federal se cuenta con
protocolo para la atención de mujeres indígenas con perspectiva intercultural, con perspectiva de género y con interseccionalidad, que la interseccionalidad se refiere básicamente a los puntos donde convergen múltiples discriminaciones, como lo es el ser mujer, el ser indígena y el ser una mujer quizás de escasos recursos económicos. Y hemos tenido asuntos de este tipo. El caso de Adela, un caso que hemos mencionado muchas veces, cuando es detenida Adela en compañía de su esposo, de otros 3 paisanos más que venían de su comunidad a la ciudad de Oaxaca. Ella tenía la intención de venir a cobrar a Oaxaca un recurso económico que es de un apoyo para el bienestar, para el campo. Y el conductor del vehículo pues era un político de su municipalidad. Al ver que le hicieron el alto en un puesto de revisión, se saca un arma de la cintura, se la coloca en la blusa de mi defendida Adela y pues se baja del auto y se echa a correr, ¿no? Luego entonces la policía encuentra a mi defendida Adela dentro de su ropa, dentro de su blusa, un arma de fuego, y desde luego es puesta a disposición del Ministerio Público. Entonces, nosotros lo que solicitamos ahí es que se tomara en cuenta el enfoque de la perspectiva de género, la interseccionalidad y además la interculturalidad, ya que pues las mujeres en el ámbito y en específico en esa comunidad en donde ella es, que es de Santiago Amoltepec, pues las mujeres tienen un sentido de obediencia hacia los hombres, ¿no? Y que esa indefensión generada culturalmente y de su contexto, pues la hizo no defenderse en el momento y no exponerle al policía que fue su paisano el que le impuso el arma de fuego. Y lo que solicitamos ahí es que el juzgador, a través de los elementos para juzgar con perspectiva de género, no aplicara ese elemento del delito que es disponer de un arma de fuego, porque una mujer en sus condiciones, en sus circunstancias y en los condicionamientos en los que estaba, era una mujer monolingüe, pues no pueden ser portadora de un arma de fuego, no puede disponer de un arma de fuego. Y luego entonces, efectivamente, sí se le excluyó de delito, pero sin estas herramientas, sin un defensor con conocimiento de su lengua y su cultura, y sin un intérprete que haga realmente el trabajo de exponer no solo hacer la interpretación literal, sino exponer el contexto, pues no habría justicia para nuestra defendida Adela. Entonces, sin estos elementos, sin este debido proceso, pues muchas mujeres en otras condiciones, o como Adela, ahorita pues hubiera sufrido una prisión preventiva oficiosa, que ahora ya la portación de arma de fuego es de prisión preventiva oficiosa, estuviera privada de su libertad y al final con la vergüenza y quizás ella se hubiera sustraído de su comunidad, aquí va de nuevo el ostracismo, se hubiera ido de su comunidad por esta vergüenza de haber pasado por el sistema penitenciario o por una cárcel. Entonces, esto se puede evitar. Y esa es la invitación, a que seamos proactivos con estos derechos y que ya no estamos como funcionarios públicos en la condición de decir si tenemos buena voluntad o no de tomarlos en cuenta, sino ya es un tema de derechos humanos y que ya es un tema en donde ya tenemos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por falta de nombramiento de intérprete y por violación a garantías de debido proceso. Y lo tenemos que hacer como funcionarios públicos. Es una obligación del Estado mexicano y nosotros, como garantes de esos derechos, debemos de no solo asimilarlos, sino ser proactivos. Gracias. Muchas gracias, Norma. Bien, ya estamos casi terminando. Hay algunas preguntas que han venido haciendo. Antes de entrar de lleno a ellas, quiero cerrar con 2 preguntas con ustedes y vamos a aprovechar para ir de alguna manera compartiendo una primera pregunta que es muy general. Se plantea, Palemón Hernández nos comenta que en este racismo institucional profundo, estructural, sistemático,
que proviene desde la educación, por excluir conocimientos, filosofías, prácticas y visiones distintas a las establecidas en los programas oficiales, por así decirlo. ¿Cómo terminar con ello? Esa es una primera pregunta que la comento, me adelanto, también para ir cerrando con ustedes. Me parece que puede de alguna manera vincularse con estas últimas preguntas. Ustedes han mencionado que de alguna manera la conciencia a través del movimiento zapatista, la conciencia a través de el racismo que padeció Norma en la universidad, la conciencia que despertó, ayudó a despertar en Monivet los procesos y los contactos de capacitación con organizaciones como CEPIADET. Hay una base común de la conciencia. Es con base en la conciencia que empezamos a mirar la diferencia. Y la pregunta que yo observo, que me gustaría que pudieran compartir personalmente, ¿cómo es que esta conciencia operó en un deseo o en una ruta viable o posible de cambio de voluntad hacia un cambio de actitud que las hiciera personas diferentes en su desempeño como profesionistas, como profesionales en sus instituciones, para ir cambiando estas realidades de racismo institucional y estructural? Esa es una primera pregunta. Un poco más personalmente, ¿qué movimientos internos se dieron en ustedes como mujeres, como personas, como profesionistas, para dar el brinco de la conciencia a la acción, esta que nos está convocando Norma? ¿Cómo opera? ¿Cómo se da? Por un lado. Y la segunda es, si podríamos identificar en sus instituciones cambios significativos que podamos observar y que los compañeros que nos están viendo, los amigos que nos siguen, como evidencias que puedan mostrar, porque muchas veces no nos enteramos qué hace una jueza o qué hace un defensor o qué hace el Instituto de la Defensoría Pública. Pareciera que todo sigue igual, porque estamos hablando del racismo que no ha cambiado, o si ha cambiado, se ha atacado de forma diferente. Si hay datos que nos puedan proporcionar de si ha habido, que puedan visibilizar estos cambios, o seguimos igual o vamos para atrás, o un poco esa será la segunda pregunta. ¿Quién quiere iniciar? Monivet, Norma, Ayesha. A ver, me aviento de una vez. Muy bien. Voy a empezar con esta cuestión de, como profesionista, de la conciencia a la acción. ¿Cómo pasa esto? Y bueno, quisiera separarlo un poco más allá de como profesionista, pues como persona. Darte cuenta, sí, a ver, lo primero es, y siempre se habla mucho también de esta palabra, en mi caso yo no soy indígena, y sin embargo, tienes cierto tipo de educación formal o familiar que perpetúa ciertas cuestiones, tal vez no tan protectoras de derechos humanos, ¿no? Entonces, lo primero, reconocer, estudiar, aprender y deconstruir, ¿no? Esa es la palabra como clave para una persona que no está en que no pertenece a este grupo, ¿no? Aplica para todos los demás grupos. Soy mujer y aún así me tengo que deconstruir en conductas machistas, ¿no? Entonces, ese salto es complicado porque una vez que me parece que una persona adopta este entendimiento sobre los derechos, en este caso de personas, pueblos, comunidades indígenas, sí hay que tener un compromiso con una misma, que el lugar donde esté, el lugar donde trabaje, tiene que estar corrigiendo lenguaje, tiene que estar corrigiendo conductas, y te puedo decir que te puedes pelear con todo mundo, ¿no?
con todo mundo porque van a decir, eres una exagerada, eso no es racista, eso tampoco es clasista, ay, ya todo les duele, ¿no? Hay que trabajar mucho en eso y hay que seguir insistiendo. Y solamente así vas incidiendo desde tu familia, desde tu círculo cercano, hasta amigos, hasta profesionalmente, ¿no? No hay de otra, no es lo más fácil, tampoco es lo más bonito ni grato, hasta que logras ver que sí, lograste ya una conciencia, al menos en tu círculo cercano, colectiva, de un trato sano y un trato humano hacia todas las personas, ¿no? En este sentido, si podemos identificar cambios significativos, si seguimos igual o si vamos para atrás, yo no creo que vayamos igual que antes, creo que vamos hacia adelante, precisamente porque ya hay muchas más personas involucradas y sensibilizadas en todos estos temas. Y también las mismas personas indígenas, afortunadamente, cada vez están teniendo más espacios, más voz, más reconocimiento, ¿no? Para nosotros, por eso es súper importante esto que te mencionaba de contratar a personal bilingüe, ¿no? O sea, de entrada es una obligación institucional que tenemos y en segundo lugar es un derecho de las personas contar con un abogado gratuito del Estado que le entienden su idioma, ¿no? Pero también tenemos que reforzar en otros temas, como hablábamos lo de la capacitación. Quería mencionarte, por ejemplo, que en el instituto trabajamos una cartilla de derechos de pueblos y comunidades indígenas. Es una cartilla que por el momento pues está en español y se puede descargar de nuestra página de internet. Porque además, bueno, o sea, quienes también tienen que saber de todos estos derechos no son solamente las personas indígenas, es lo mismito que en el tema de género, ¿no? Los derechos de las mujeres no son, o sea, no solo las mujeres tenemos que conocerlos, sino todas las personas, si no, no llegamos a absolutamente nada. Eventualmente trabajaremos en un protocolo para atender a personas, pueblos y comunidades indígenas también, pero vaya, por ejemplo, una buena práctica, ¿no? que se hizo en el instituto fue con la ley de amnistía. El Observatorio de Amnistías mencionó, nadie ha traducido la ley de amnistía a alguna lengua indígena y sin embargo, una de las poblaciones más importantes que se quiere atender con esta ley es la población indígena. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro director tomó la determinación de, bueno, contamos con personal bilingüe que puede ayudarnos a hacer esto de manera oral, tomando en consideración que muchas de las personas no escriben su lengua materna, y de verdad que nos sentimos muy, muy orgullosos de todo el personal bilingüe que tenemos, porque con mucho compromiso y con mucho entusiasmo se tomaron el tiempo de ir traduciendo, a veces en un esfuerzo también con amigos, con familia, para que fuera esta traducción lo más cercana posible al español. Y son esfuerzos institucionales que ayudan a llegar a más gente, ¿no? Entonces, yo creo que vamos hacia adelante. Sí se necesita el compromiso de todas, de todos, indígenas, no indígenas, y creo que estamos en el camino correcto. Por supuesto que todavía hay un montón de cosas que hacer y batallar con todas estas discriminaciones que, insisto, para quitarlas, pues tendremos que pelearnos con todo mundo, con familia, con amigos, con jueces y con lo que sea, pero se tiene que ir, ¿no? Muchas gracias, Ayesha. Nada más una última preguntita antes de pasarle el turno a Norma o a Monibet, quien se anime, enseguida de ti. Siempre ha habido defensores bilingües. Yo no recuerdo, como me parece que es algo bastante nuevo. No sé qué tan nuevo, pero sí me parece que, bueno, desde que yo empecé a entrar en estos temas, era muy extraño que hubiera un defensor bilingüe. De hecho, desde que conocí a Norma hace ya unos 13 años, ella no era defensora bilingüe, quería ser defensora bilingüe y sabía que había unos cuantos, ¿no? Y ahora no sé cuántos haya. Es decir, ¿cómo es que ha ido incrementándose este número de defensoría bilingüe en personas que
que tienen este trato para que aseguremos y garanticemos lo que marca la Constitución. Tanto contar con un defensor como con un intérprete, no uno u otro, sino ambos personajes, ¿no? No sé si tengas el dato nada más así rápidamente que nos puedas decir un comparativo si lo tienes a la mano. Si no, pasamos si quieres con Monibeto, Norma, y luego nos lo platicas. Sí, rápidamente, en el instituto tal cual, me parece, te digo que desde 2018 ya contaban con 46 defensores bilingües. Son pocos, defensores y oficiales. Y esto es lo que ha ido creciendo. Sí, un dato súper importante, es difícil contar con este personal bilingüe porque imagínense que solo el 17% de la población nacional llega a la universidad. No sé de este porcentaje cuántos son indígenas. O sea, estamos pidiéndole a una población que tiene poco acceso a la educación que llegue a la universidad, que la concluya, que sean abogados, que hablen 2 idiomas. Entonces, de verdad que se merecen todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo. Gracias, Ayesha. Bueno, pues, ¿quién desea continuar con la participación? Norma, Monibeto. Gracias. Bueno, un poco a colación de lo que dice la maestra Ayesha, pues un primer paso para lograr este cambio es precisamente el cuestionar nuestros privilegios, ¿no? El privilegio que nos ha dado la educación, el privilegio de ser un funcionario público, el privilegio de estar ante un tribunal, el privilegio de ser parte en un proceso. Y hay que cuestionarnos esos privilegios, como lo ha mencionado una de nuestras amigas, se llama Judith Bautista, que seguramente la conocen muchos de ustedes, que ha sido proactiva en prácticas antirracistas. Y bueno, un poco también tomando el ejemplo de Bartolomé de las Casas, ¿no? Él cuando llegó a las Indias, pues se encontró que, pues que los indios pues le servían, era una servidumbre, había múltiples pues violaciones a los derechos, había múltiples abusos, y fue por eso que generó esa conciencia y se hizo defensor, ¿no? Se hizo defensor, el primer defensor de los derechos humanos incluso. Entonces, esa es la invitación, ¿no? El primer cambio es cuestionar nuestros privilegios y empezar a actuar, así como nos dijo la maestra Ayesha, pues empezar a deconstruir esas prácticas, ¿no? A cuestionarnos por qué así son las cosas y por qué no pueden ser en un tono más igualitario, ¿no? Como es lo que queremos lograr. Y también he visto también la evolución del principio de igualdad, que al principio era el que con el que nos daban en la cabeza a los que queríamos defender estos derechos. Y es el recuerdo a Burgoa decir que lo primero que se iba a romper era el principio de igualdad cuando empezamos a hablar del tema de reconocimiento de derechos de las comunidades indígenas. Y me da mucho gusto que ahora el principio de igualdad y de no discriminación se combinen, y ahora la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos diga que ahora el concepto es pasado por un test de igualdad, que tratar igual a los iguales y desigual a las personas que presentan desventajas, discriminación, desventajas históricas, discriminación, violencia, como son las mujeres, como son las comunidades indígenas. Entonces, pasar los asuntos bajo este test de igualdad y no discriminación ya ahora se ha vuelto relevante, y ahora es importante porque bajo los criterios de objetividad y razonabilidad se puede hacer una diferencia en los asuntos. Y no es solo lo que se dice también en las malas prácticas de los juzgados, cuando se dice, no, ¿por qué los vamos a tratar con privilegios? No, ¿por qué los vamos a tratar de manera distinta? O no, porque se haga lindito, lo debemos favorecer. No, es un tema de derechos, es un tema de ver el asunto bajo la óptica de la razonabilidad y la objetividad. Y si estamos encontrando un asunto donde existen desventajas históricas, desventajas estructurales, un racismo, una exclusión, una violencia,
Debemos hacer esa diferencia. Y creo que esa es la invitación que debemos, son los cambios que yo he observado. Además, a nivel de Defensoría Pública, pues también al principio pues éramos poquitos, ¿no? Yo recuerdo, si no mal estoy, en el 2008 se empezaron, con la convocatoria del 2008 empezaron a contratar a los primeros abogados bilingües. Yo ingresé en el 2009 y éramos pocos, solos, y pues también éramos la minoría y también éramos discriminados, ¿no? Y quizás actualmente se nos pueda discriminar, pero tenemos que hacer ese cambio forzoso que decíamos. También no estamos solos ahora no solo vamos a exponer el asunto, sino lo vamos a exponer con armas, con esa igualdad de armas que se pide. Por eso tenemos un área forense en la Defensoría Pública. Contamos con los servicios de antropología social, con los servicios de etnología. Hace pocos días fui con el antropólogo a una comunidad indígena, a Santiago Ixtayutla, observamos la figura de los tatamandones. Entonces, es muy bonito ir a la comunidad, observar el fenómeno jurídico, captarlo para meter el caso y que el antropólogo lo capte, y con ese apoyo institucional poder defender los casos. No es lo mismo como estábamos antes. Repito, estábamos solos, sin armas, y éramos los raros. Entonces, efectivamente ha habido cambios y gracias a que la actual visión es diferente, gracias a que el actual director de la Defensoría Pública, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, ha impulsado de manera decidida ese cambio que se requiere en la Defensoría Pública, y saber que tiene claro que el acceso a la justicia debe velarse con mayor intensidad a favor de las personas que excluidas del ámbito jurídico, como son las personas indígenas. Entonces, esa proximidad de los servicios de justicia y ese impulso y ser proactivo y decidido en el impulso de la vigencia de los derechos humanos, sí ha hecho el cambio, y espero que cada vez seamos más los proactivos y menos los resistentes, que sí sigue habiendo, como lo estamos denunciando, pero también hay buenas prácticas. Gracias, Luis Arturo. Muchas gracias, Norma. Nos están enviando saludos desde Italia, de Perú, de Puebla, de Veracruz, de Chiapas. Muchas gracias por seguirnos. No sé qué horas son ahorita por Italia, pero supongo que es un poquito tarde. Muchas gracias por seguirnos, y bueno, aquí estamos con el cierre ya de esta etapa de preguntas internas, y ahorita pasamos a las preguntas del público que nos ha estado siguiendo. Monivet, ¿cuál podría decir la fórmula que ha tenido para pasar de la conciencia a la acción? ¿Qué les comento? Ya las maestras Ayesha y Norma le dieron a Poder Judicial hasta por debajo de la lengua para llevar, como decimos comúnmente. Creo que los poderes judiciales estamos muy complicados en esta tarea, y digo complicados porque dependemos de muchas cosas. Para nosotros como poderes judiciales, hablo desde el Poder Judicial o de la función que represento, lo ideal sería tener para cada víctima un asesor bilingüe con conocimiento de su cultura, un defensor que realmente conozca su cultura y su lengua, que sea de la región, porque existen mucho cambio respecto a la cosmovisión de región a región. Desafortunadamente no lo tenemos. El INALI ha sido un arma muy importante para nosotros como juzgadores, que nos proporciona los intérpretes, que nos apoya, que cuando tenemos el agua hasta el cuello les hablamos y les suplicamos y les decimos, por favor, porque está suspendido mi término y ya no sé qué hacer, no tengo dónde sacar un intérprete práctico. Creo que es una de las instituciones que más ha apoyado a Poder Judicial. El Poder Judicial ha ido intentando cambiar. En lo personal, creo que es la conciencia de que los pueblos y comunidades indígenas son personas que nos pueden enseñar muchísimo, y digo nos pueden enseñar porque mi educación ha sido tradicionalmente occidentalista. Mis padres son
mi madre es de un pueblo y comunidad indígena muy alejado, que en su momento no contaba con escuelas ahí, ella tenía que caminar al próximo pueblo para acceder a la educación primaria, después es sacada de su comunidad y traída a la ciudad de Oaxaca, en donde no sabía ni siquiera cómo moverse. Entonces creo que también ahí es parte de esa conciencia y decir, hoy estoy aquí y hoy puedo hacer un cambio para los pueblos y comunidades indígenas. Es personal, creo que el cambio se inicia personalmente y se va irradiando hacia nuestro entorno cercano y también con un poco de esta oportunidad que nos da el ser jueces, pues hacia aquellas comunidades que podamos beneficiar, que podamos fortalecer. Estando en la Mixteca, decliné una competencia y quiero comentarlo porque es uno de los casos que a mí más me ha transformado y que además más me ha dado ganas de seguir luchando por los derechos lingüísticos, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Después de haber declinado la competencia, se acerca la síndica municipal y me dice, ¿y es que ahora yo qué hago? Porque si hago algo mal, el Ministerio Público me va a encerrar a mí y cuando llegue yo con usted, a mí me van a castigar. Lo primero que le dije es, primero, no tiene por qué castigarla o por qué encerrarla en el Ministerio Público. Tiene que hacer lo que usted ya hace en su comunidad porque usted ya imparte justicia, usted ya resuelve los problemas y eso es impartir justicia. Y conmigo tenga la seguridad que yo voy a respaldar el sistema normativo siempre que yo esté aquí, hasta que me cambiaron. Entonces voy a respaldar los sistemas de justicia indígena. Los pueblos y comunidades indígenas han sido intimidados por las instituciones estatales y yo digo que me marcó mucho porque esa síndica entró a mi cubículo, pidió hablar conmigo y me dijo, ¿y yo qué hago? Cuando ya me encierren, ¿yo qué hago? Y le digo, créame que mientras esté yo en este juzgado, si llega algún asunto de la fiscalía que tiene que ver con su comunidad, yo lo voy a mandar para allá porque ustedes son tan capaces como lo soy yo, como lo es cualquier otro juez de impartir justicia. Las comunidades han sido intimidadas y creo que una de las primeras cosas que debemos de cambiar es eso y el Poder Judicial está trabajando en ello, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca está trabajando y está trabajando muy duro en ello. Digo, en el 2015 con la creación de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, con los antecedentes que ellos nos han dado a los magistrados que integran esta sala, la magistrada Ana Mireya, el magistrado Camerino, el magistrado Cordero, nos han dado muchísimos antecedentes y muchísima fuerza para poder continuar con este respaldo a los pueblos y comunidades indígenas y creo que también eso es lo que a mí me da fortaleza para decirle a una autoridad, si tú puedes conocer de esto, conoce nada más, dime, yo no le digo, es que este es un delito de violencia familiar, yo le digo, llegaron fulano y sultano a mi juzgado, tú puedes solucionar el problema, ellos me dicen, sí, con eso es suficiente para mí porque creo que el Poder Judicial ha implementado una serie de buenas prácticas. Sabemos que no son las suficientes o no hemos tenido los resultados a gran escala que las comunidades y los pueblos se merecen, pero estamos trabajando, el Poder Judicial está trabajando y está trabajando muy duro. Se tienen convenios con CEPIADET, se tienen convenios con la Defensoría, se trabaja con el INALI y tiene comunicación. Tenemos una dirección de periciales que recibe más de 1,000 peticiones al año por intérpretes que trata de dar respuesta. También sabemos que hay muchos impedimentos en la estructura. La maestra Yayesha y la maestra Norma ya lo han dicho en esta sala. Insisto, me siento un poco avergonzada porque se diga los juzgadores, no se intenta. Sí lo hemos intentado, pero también vamos pasito a pasito porque las demandas son muchas. Se necesita más sensibilización, se necesita más trabajo y de repente si no nos da la capacidad, y digo la capacidad tanto económica, de recursos materiales, humanos, para poder responder de la manera en que queremos, pero lo estamos intentando. En el Poder Judicial de Oaxaca estamos trabajando muy duro, estamos respaldando los sistemas normativos internos que ya nos han dicho que se tienen. En mi caso, comunidades como Santa Cruz, Zacatepec, Toxpalan, San Martín Toxpalan, Cuyamecalco, no sé, San Isidro Soquiapan, Mazatlán, Villa de Flores, San Jerónimo Tocal, Santa María Chilchotla en la Cañada, ya saben que ellos ya tienen el respaldo en el juzgado de Cucatlán, que si llega un asunto que ellos pueden juzgar, nosotros declinamos competencia de manera directa, no necesitamos ningún intermediario, ellos ya saben que pueden juzgar y pueden resolver sus asuntos y creo que
Esos son pasos importantes. En la Mixteca Santiago Domingo, Yosoyama, San Mateo Peñasco, tienen sistema normativo indígena, se informó a Sala de Justicia Indígena y ellos ya tienen un catálogo de algunos pueblos y comunidades que cuentan con ese sistema normativo, que creo que también sería bueno que se hiciera más público para que pudieran conocerlo. La Dirección de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, cada declinación de competencia que yo hago en mi juzgado lo hago llegar, y si la Defensoría Federal me lo permite, les puedo remitir en ese cuaderno antecedentes 1/2021 de la Cañada, que es en donde estoy ahora, todos los oficios de las, bueno, copias de los oficios de las comunidades que me han llegado y a los cuales se les ha declinado competencia directa, y creo que es también entablar este diálogo entre instituciones que es tan necesario. Digo, si la maestra Yesha me proporciona un correo electrónico o a través del INALI, del WhatsApp, lo que sea, mañana dicto un acuerdo y les hago llegar todos estos todas estas comunicaciones que hemos tenido con los pueblos y comunidades, en los cuales ellos ya están juzgando, ya conocen, ya saben que sí. Es más, les puedo comentar de un caso muy bonito de San Martín Toxpalan. El síndico municipal es quien juzga. Me llegó una causa, los hechos decían que habían sido en Tetitlán de Flores Magón. Yo mando a notificar y después de mi notificación, como a los 2 días o al otro día creo, me llega un oficio del síndico de Toxpalan en donde me dice, hey, mándame el asunto. Me dice, me enteré que veniste a notificarle a 2 de mis ciudadanos, es un asunto que yo puedo resolver y que yo puedo llevar, y mándamelo de manera inmediata para que yo resuelva. Y yo me quedo así como que, ¿cómo? A ver, espérame, si me dijeron que los hechos eran de Teotitlán, requiero al Ministerio Público, le doy 24 horas para que me digan dónde fueron los hechos. Me dice el Ministerio Público que efectivamente había un error en su escrito de solicitud de formulación de imputación, que los hechos fueron en Toxpalan. Le mando el asunto a Toxpalan y como a los 3 días, creo que fue, me llega que ellos ya habían resuelto el asunto, me manda como el acta que levantó por la resolución, y en Toxpalan tienen un sistema de resolución tan bonito que resuelven el asunto entre las personas e imponen un trabajo comunitario a la persona que rompió el equilibrio, y dicen, vas a venir 3, 20, 10 horas, las que determines según la falta cometida, a rendir trabajo comunitario a favor de la comunidad. Entonces, buenas prácticas hay, avances hay, solo que son pequeños. Les pedimos un poquito de paciencia. Yo sé que quisiéramos saltar de un extremo al otro, pero todo tiene un proceso y hemos ido avanzando. Poder Judicial está construyendo y está fortaleciendo los sistemas normativos indígenas. Necesitamos continuar con la sensibilización a los operadores, pero le aseguro que la Escuela Judicial, la Dirección de Derechos Humanos, así como la Dirección de Periciales y la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, están ayudando a construir un nuevo diálogo jurisprudencial entre los pueblos y comunidades indígenas y las autoridades estatales. Muchísimas gracias. Mi corazón se llena de 2 grandes sentimientos encontrados. Uno de la alegría de saber que se están logrando cambios, transformaciones muy significativas. Al escucharlas me alegra mucho, me motiva a seguir trabajando codo a codo con ustedes y con otros compañeros de otros ámbitos. Y por el otro lado, bueno, pues sí, falta mucho por hacer. Y aquí un poco ya entrando a las preguntas, Adelina nos pregunta que de alguna manera me parece que la jueza Molivet ya ha respondido de alguna manera con este ofrecimiento que pone al Instituto de la Defensoría Federal, cómo estas buenas prácticas pueden también extenderse a otros estados como Chiapas, Michoacán, Chihuahua, Puebla, Veracruz, que tienen otro tipo de dinámicas y de realidades. Creo que el Instituto de la Defensoría Pública Federal puede, a través de sus defensores y de su cobertura nacional, ser un buen vínculo de comunicación de estas buenas prácticas. No sé si alguna otra aportación consideren que, para responderle a Adelina, cómo hacer para que estos procesos que se están dando en Oaxaca puedan ser compartidos. Me parece que esto es una respuesta que ha de alguna manera anticipado, adelantado, pero si tienen algún otro comentario que hacer al respecto a esta pregunta, se los agradeceré. Si no, bueno, pues pasamos a otras. Hay una pregunta que hacen
Mariela Vázquez Tobón menciona que existe violencia y racismo institucional hacia personas indígenas asentadas en su propio territorio. Y bueno, pregunta, ¿qué pasa con la población indígena considerada migrante? ¿Y qué políticas o acciones se han pensado o se han implementado para poder atender estas realidades? Si alguien quiere contestar la pregunta o las preguntas. Pues mira, yo podría decir desde la Defensoría, estas personas indígenas pues son consideradas desplazadas forzadas, internas, y por lo tanto pues tienen cierto tipo de derechos en esta situación de movilidad en la que están, ¿no? Obviamente nosotros hemos tratado de tener acercamiento, al menos con algunas de ellas. Sin embargo, bueno, digamos que ellos llegamos como ya tarde, ¿no? Porque ya tenían comunicación con ciertos funcionarios de gobierno. Esto sucedió aquí en la Ciudad de México, una comunidad otomí que estaba desplazada. Sin embargo, sí tenemos el plan de darle mayor monitoreo a este tema, sobre todo por todos estos últimos desplazamientos que ha habido, por ejemplo, de Chiapas en estos últimos meses, también de Michoacán, que estos ya pues, no son poblaciones indígenas, pero son desplazados por crimen organizado. E incluso estamos en pláticas, vamos a crear algún grupo de trabajo con el ACNUR para dar seguimiento a este tema. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta, pregunta Santiago Landois. Dice, ¿quién y cómo se garantiza que las máximas figuras de las instituciones que implementan o coadyuvan en la defensa o aplicación de la ley no realicen prácticas de racismo institucional? Pregunta difícil, ¿verdad? Yo diría que denunciando a los órganos internos de control, o a las contralorías, ¿no? O sea, dependiendo de cuál sea el organismo, pero se tiene que denunciar. Creo que Sí. primero sería identificar nuestras prácticas de racismo, las personales, y para poder identificar las institucionales y llegar a la denuncia. Los organismos defensores, los organismos autónomos de cada Estado de Derechos Humanos, los organismos de control interno de cada institución, creo que son órganos indispensables, pero el primer paso sería identificarlos, conocerlos, reconocer que existen, identificarlos y empezar a combatirlos en las salas de audiencias. Digo, se oye muy crudo, pero en sala de audiencias se tiene que decir, Ministerio Público no diga dialecto, es discriminatorio porque trae una carga cultural muy grande. De repetirlo, tendré que dar vista a su visitaduría por violación del primero constitucional, porque está usted siendo discriminatorio con los pueblos y comunidades indígenas. Se oye muy duro cuando uno lo dice en sala de audiencias y créame, la primera vez que lo dije se me estrujó el corazón porque alguna vez yo también estuve ahí, pero tienes que empezar a visibilizarlos, tienes que empezar a reconocerlos y darle intervención a los órganos necesarios. Es muy complicado, es muy difícil para nosotros como servidores públicos tener que decir que otro servidor público lo está haciendo, pero si no lo haces desde el lugar en donde estás, mantienes la estructura de discriminación sistemática y estructural y no podemos avanzar. Entonces creo que una de las primeras cosas es eso, reconocer que existen, identificarlos y empezar a denunciarlos. Sí, si me Muy permite, bien, muchas gracias. Sí, perdón, Norma. Sí. Como lo dijeron mis compañeras expositoras, yo hago esto, combinar a las partes, por ejemplo, en una audiencia, a que nos mantengamos bajo el principio de igualdad y no discriminación, el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, combinar para visibilizar, no callarnos, no naturalizarlo, desde luego. Los defensores públicos bilingües, sobre todo, estamos llamados, aunque sea contracorriente, estamos llamados a exponerlo, a exigirle al juez
que se dé ese trato igualitario que se desea en un escenario. ¿Por qué? Porque eso inhibe en muchos de los casos la participación de mi defendido. Ya no quiere hablar, ya no quiere exponer la situación de injusticia que ha sufrido. ¿Por qué? Porque está ante un ambiente hostil, ¿no? Hostil del Ministerio Público, hostil de las partes, no comparte la lengua, entonces es un escenario adverso para él. Entonces mi trabajo ahí es tratar de que esas asimetrías no se sigan prorrogando o no se sigan practicando en perjuicio de mi patrocinado. Entonces debo estar muy atenta no solo a la práctica procesal en específico, sino también a que no se discrimine y no se ejerza esa asimetría de poder en contra de mi patrocinado. Y pues también yo me voy a avergonzar un poco por el Poder Judicial de la Federación, porque no tenemos ni un solo caso de declinación de competencia en el sistema acusatorio. Y lo hemos intentado, pero lo que he dicho, los excesivos formalismos, el checklist de ahora, bueno, nos alegramos, ¿no? Con este amparo directo porque ya nos dio las bases para la declinación de competencia, pero en un caso que tuvimos, lamentablemente el juez dijo, no, tajantemente, el bien jurídico tutelado viene en la Ley Federal de Armas de Fuego. Luego, entonces no es competencia de la comunidad, ¿no? Así, cuadradote, pues. Entonces, eso es lo que no debemos permitir. El Ministerio Público decía, no, lo que la defensora quiere hacer es solapar a la persona indígena. No se trata, o sea, de los solapamientos, lo que hay que hacer ahí es hacerle un llamado incluso a la contraparte y decirle, señor fiscal de la Federación, usted tiene un acuerdo 67-2003 donde está combinado a observar los derechos humanos de las poblaciones indígenas. No solo yo, no solo el juez, sino usted también está llamado a excarcelar a personas indígenas, pasando por el tamiz del convenio 169. Sus prácticas también deben ser favorecedoras en torno a la diversidad cultural. Pero ¿cómo le vamos a hacer si muchos de los defensores públicos federales pues no conocen este acuerdo? Y es más, hago un llamado, hay que actualizar, es del 2003 ese acuerdo, bueno, hay que actualizar a favor y de manera progresiva, ¿no? No vayamos a hacerlo de manera, de modo retroactivo, ¿no? Pero conviene actualizar ese acuerdo por el medio del cual se creó la Unidad de Asuntos Indígenas. También habría que preguntarle a esta unidad, o muchos de los casos compartirles que muchos de los asuntos donde se nos ha negado a los defensores públicos, a un indígena se le ha negado un procedimiento abreviado, por ejemplo, que implica desde luego su libertad, pues nosotros acudimos, cuando no es razonable, cuando no es objetiva esta decisión, nosotros acudimos a la Unidad de Asuntos Indígenas de la Fiscalía General de la República y hemos obtenido ese criterio que dentro de la estructura de la Fiscalía, ese criterio prevalece por sobre el criterio de cualquiera de los delegados de la República. Entonces, es así como logramos, ahora sí que a fuerza, obtener ese enfoque intercultural que requerimos para determinados casos. Y es así como poco a poco tenemos que hacer vigente el principio de excarcelación para pueblos indígenas, recordando que viene establecido en el artículo 10 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. No lo hemos hecho vigente. ¿Qué nos está pasando, no? Hay un artículo que los invito a leer, es de Alberto Binder, en donde lo publica y lo trata muy bien este tema del principio de excarcelación a favor de un líder ecuatoriano, pero poco a poco creo que la comunidad jurídica y estamos combinados a ver de qué manera bajamos ese derecho y lo colocamos como estándar y podamos aplicarlo. Quizás un control de convencionalidad, quizás inaplicar parte del artículo 90 del Código Penal Federal en cuanto a que se puedan dar penas distintas de la cárcel a los indígenas, cuando son penas razonables y objetivamente que se pueda hacer este cambio
y se pueda aplicar una pena comunitaria, por ejemplo, o se pueda obtener beneficios sustitutivos a favor de las personas indígenas y no precisamente respetar ese límite de que mayor a 4 años hay cárcel, ¿no? Entonces, tenemos que hacer este tipo de esfuerzos. Esa es la invitación, a que no dejemos estancados esos derechos y los apliquemos, y que desde luego visibilicemos, combatamos y exijamos en ese momento que no se criminalice a nuestro defendido, no se criminalice a las autoridades indígenas, y no se inhiba a nuestros defendidos de hablar su lengua, ¿no? Porque, ¿qué dice? ¿Qué es lo primero que a veces dice el Ministerio Público, ¿no? A veces dice, no, si ahí cuando yo lo tuve en los separos, él hablaba muy bien, habla perfectamente el español, no sé aquí por qué viene a decirles que, ¿no? Si no estamos pensando en que es un derecho humano, no vamos a poder hacer ese cambio. Si no estamos pensando de que todas las personas indígenas en el ámbito público es un tema de derechos, el que podamos hablar en nuestra lengua sin limitación alguna, es el primer cambio que debemos generar, que en el ámbito público tenemos derecho a hablar en nuestra lengua y un juzgado lo es. No podremos hacer este cambio. Entonces, empezar por entender estos derechos y empezar a entender la génesis de por qué hay esta diferencia de trato, porque hay desventajas históricas y estructurales. Si no generamos esa conciencia, pues no vamos a ser proactivos. Gracias. Gracias. Muy amplias y detalladas sus participaciones. Muchísimas gracias por su palabra, por compartir su experiencia. Hay un par de preguntas más. Ya discúlpenme, ahora sí que estamos abusando de su tiempo. Ha sido un diálogo, un coloquio verdaderamente enriquecedor para todos. Ya estamos pensando trabajos de compromisos entre la jueza Monivet y Ayesha en sus respectivas instituciones. De gran enriquecimiento, de gran esperanza ha sido este coloquio. Bueno, hay una pregunta que hace también Santiago Landois, dice, ¿cómo funciona la defensa o aplicación de la ley en personas cuya lengua no tiene soporte de lectoescritura? No sé si entiendo bien, si de alguna manera la cultura escrita o la ausencia de cultura escrita en algunas personas ha significado un problema en su defensa o en su dinámica de atención a su demanda particular de justicia. Desde mi punto de vista no sería un problema. Es decir, pues toda la conversación se daría oralmente, ¿no? O sea, el que tengan traductor o intérprete no quiere decir que los documentos que se están presentando y demás estén en esa lengua, ¿no? Entonces, en ese sentido no vería problema de que no tenga soporte de lectoescritura, pero seguramente mis compañeras tienen más fundamentos sobre eso. Creo que en el caso de las lenguas que no tienen soporte de lectoescritura, en el caso del sistema acusatorio adversarial, no hay algún inconveniente en nombrar al intérprete. Tenemos que buscar solamente que sea de la variante de la lengua que se habla, que haya un entendimiento con el imputado, que conozca la cultura de la persona. Creo, en este caso, no es tanto problema en el sistema acusatorio adversarial. Hablo de la materia penal, porque si tenemos el intérprete y aunque no tenga un respaldo, ellos se van a comunicar de manera oral, que es lo que a nosotros nos interesa en este momento para darle seguimiento al procedimiento, y no hay mayor inconveniente. Me preocupa más una situación que la pongo en la mesa: aquellas personas
hablantes de una lengua indígena, que ya quedan muy pocas. Tenemos un caso en específico, Cuicateco, son 2 o 3 personas con esta discriminación que han sufrido, muchas niegan hablarlo. Entonces tenemos el problema que ya se va a empezar a presentar más, yo creo, en los poderes judiciales, con toda esta capacitación y toda esta sensibilización. ¿Qué pasa cuando ya no puedes encontrar un intérprete? Porque a lo mejor a la persona que tienes en sala de audiencia, solo ella y su familia son los que hablan esa lengua, porque es una lengua que está en proceso de extinción. Hay un impedimento porque es su misma familia la que va a estar haciendo intérprete, no la vas a poder nombrar. ¿Qué haces? Creo que ya está muy claro el camino jurídico. Vamos a encontrar la misma resistencia que encontramos para el reconocimiento de los sistemas normativos internos respecto a la falta de lectoescritura, en el sistema acusatorio. Creo que no hay mucho inconveniente. En los sistemas que siguen siendo escritos, por ejemplo, en materia familiar, tendríamos mayores inconvenientes, pero no estoy capacitada para dar una respuesta puntual porque no soy especialista en ese sistema. Entonces, pero creo que hay un problema más. Aquellas lenguas que están muriendo y que solamente tenemos 1 o 2 hablantes y uno de ellos no quiere ayudar a la autoridad judicial o no tenemos un intérprete localizado. ¿Qué pasa? Muy bien, pues ya creo que no quiero seguir abusando del tiempo de todos los que estamos aquí involucrados con ustedes y los que están detrás de los que hacen posible el manejo técnico. Quiero agradecerles y ofrecer una disculpa a ustedes por excederme del tiempo, a los compañeros de Linali que nos han estado haciendo el apoyo para mantener este coloquio a la distancia. Y infinitas gracias a ustedes, Monivet, Norma, Ayesha, y a todos los compañeros que han estado presentes de alguna manera a través de sus preguntas, de sus comentarios, de sus felicitaciones. Hay sin número de felicitaciones a ustedes 3 como expositoras. Esperemos que no sea la última vez. Nos han dejado mucho que reflexionar, tareas por continuar y por inventar nuevos caminos para seguir avanzando. Muchísimas gracias a todos y esperemos seguir en contacto, trabajando juntos. Muchas gracias. Sin duda, esto ha sido una evidente muestra de cómo las pequeñas historias de ustedes van transformando esta historia que luego no se escribe, que no está en los libros, que no está en la historia clásica general, pero se trata de que esto lo podamos ir compartiendo también con otros compañeros en otros espacios. Gracias, muchísimas gracias nuevamente por sus valiosísimas reflexiones y aportaciones. Una última palabra para despedirse. Nada, muchas gracias. Como siempre es un placer. Muchísimas gracias al INALI por la invitación. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por el tiempo que nos dieron en esta tarde. Nos excedimos un poquito, pero muchas gracias por la invitación y sigamos construyendo una cultura de pluriculturalismo. Seguro. Gracias, Luis Arturo. Gracias al INALI por esta gran iniciativa. Esperemos que tengamos mucho más foros de estos y que la gente siga altamente interesada en estos temas. Y qué bueno que así es, porque eso implica un interés, eso implica una acción y que puede derivar de una acción. Y pues agradecer a la jueza toda su proactividad, todo lo que nos ha compartido, todas las prácticas y el conocimiento que tiene de las comunidades indígenas. Yo creo que es a eso me refiero, de personas transformadoras, son agentes del cambio y que se necesita. Gracias a la maestra Yesha también, que me invitó también a formar parte de esta plática, y que somos de la Defensoría Pública Federal. Agradecerle a ella y a toda la institución de la Defensoría Pública Federal, a mis compañeros defensores y oficiales bilingües que nos están viendo con mucho interés, y que pues la invitación es a que sigamos trabajando y a que sigamos transformando lo que no nos gusta en pro pues de nuestras comunidades a las que nos debemos, ¿no? Gracias. Muy buena tarde y muchísimas gracias nuevamente. Nos seguimos viendo. Hasta luego. Abrazos.
tierra, onda chuat sam sulha, onda guerrero, machaine nyamta, donti atman ha sulha, han ye chu ataina ya nangwa nam mochon jo no ya, lua kutiana de wela ya na yukana na kulaya kuna chana tinsuna, kulaya liachkia blusa chuendo panyam. Lo yu na kutam yo na kutoaya nam do matiko ni kia ya tayer te yo kanchu atiena ni lai na nan doa nam la kantun do matina lai ko na sa los anane kiondo hay chot os ana yo na nai kon hia mai thati chai tiu ya yo na nai nan sa quy chul hay na đến sai tiêu hồn hay sa đồn hộ cố lông khả dụ sinh để hen tọ nan thọ nằm sinh để thọ nằm sai đà dụ nàng ở xe sai chạy cán chạ nè sinh để ở xe mà nan tọ quá nè tiempo nan sa quy chul hay ye chi o nhai chi nan sa quy chul hay nan te ta hiện tại chơi le wa đi du na ne kiong chia ima anna chơi hay đến năm năm mo na chạy chạy na đàn cho đã tiêu am ha perdidamente me enamoré de ti perdidamente lo yu na quinta ya na ha kulaya manekia na nde na kial wa yo na kun ya yo video wa do mainto a na lek ma yo na kulaya ha an kuenyam ta Shenam A nena ne William Tena yo número 741 127 0102 Domatín número 741 145 39 23 Kial Wayo.